y vamos a aprovechar ahora para ir con nuestra primera y única entrevista en esta noche. Le voy a dar la bienvenida, que está aquí con nosotros para charlar, al doctor Horacio Rodríguez. Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. Como siempre, un placer. Gracias por la invitación y poder expresar en palabras nuestra labor diaria y ser escuchados. Así que en eso se agradece, siempre lo has hecho y seguís una línea transversal donde le das oportunidad a todos y eso está muy bueno, que eso no sucede a menudo. Y por otro lado, nada, gracias siempre por la paciencia que me tenés a la hora de acceder acá a tu radio. La idea es que todos aquellos que participan de las sesiones del Consejo, de aquellos concejales que se expresan, puedan pasar por acá para que las vecinas y los vecinos, los que están escuchando, mirando, se enteren cuáles son las opiniones que tienen, que por ahí no son iguales para todos, pero bueno, que la gente saque sus conclusiones. Eso es lo que se debe hacer, por eso lo resalto, ¿no? Escuchar a todas las voces y después que está del otro lado que saque su conclusión. Y como sos uno de los pocos que lo hace, nobleza obliga, lo resalto, lo destaco y se agradece. Horacio, primera cuestión, vamos a arrancar por, para mí, uno de los temas más importantes de la sesión, el pase a comisión del pedido de interpelación al secretario de Seguridad, el señor Javier Recaite. Bueno, me parece que hay varias aristas para interpretar esta situación. Yo quiero ser francamente honesto. Siempre dije que a pesar de las consecuencias y las cosas que uno recibe a menudo, y sobre todo desde el momento que decidí involucrarme en el barro, como digo yo, porque la verdad que uno se metió al barro, aprendo día a día, pero siempre me puse el objetivo y la meta de no traicionar mis propias convicciones, de mi propio pensamiento y resguardar el colectivo de aquellos que quieren un Navarro distinto y como siempre protegiendo a la familia. Dicho esto, yo lo dividía en tres partes. La parte objetiva y real, en el cual creo que no cabe ningún tipo de duda de la crisis en seguridad que está atravesando el pueblo, que la venimos viendo en decadencia en los últimos años, que se acrecentó y se agudizó hace 2 años, donde nuestro bloque, recién cuando nos iniciábamos en lo que es la política y con la inocencia de encarar un montón de cuestiones sin creer que se tenía alguna consecuencia que hoy estamos pagando y que seguramente en el transcurso de los días, como te dije fuera del aire, serán comentadas y el propio público que está del otro lado evaluará quién dice la verdad y quién tiene la razón. Dicho esto, sabemos que la seguridad viene en detrimento y hace 2 años en esa inocencia creíamos que la mejor construcción para hacerlo todo es algo que nos pega a todo en Navarro, que tiene que ver con la seguridad, con la salud y con la educación. Sin lugar a dudas, con el tema de la salud, al cual yo me siento partícipe desde hace muchos años, desde que decidí venir a vivir a Navarro, que después te voy a dar una opinión sobre ese tema. La seguridad vino en detrimento y el Navarro que nosotros añorábamos y en el cual nos veníamos acostumbrados, que era el de la bicicleta afuera, el del vecino, ya no está más. Y hace 2 años nuestro bloque, viendo ese Navarro que se venía viendo y que estaba a punto de llegar y que hoy ya se llegó para quedarse, tenía 2 aristas muy importantes a la hora de preocupación. Uno era el acceso a la droga para nuestros jóvenes, que son todos vicios que adulteran y perjudican y laceran a la familia. La falta de oportunidades que va de la mano con el trabajo y la educación, que llevan a ir a esas salidas que uno cree que son los caminos cortos, los atajos que llevan a esta destrucción. El nuevo flagelo que es los juegos electrónicos en red con respecto a lo que son los mini casinos y las apuestas, donde hoy los jóvenes que están en nuestro pueblo
Vemos que en las horas de recreo, en las escuelas, en los lugares que no se puede creer y donde la educación tiene que hacer, no puede hacer oídos sordos ni vista hacia el costado, y es un tema a tratar y a discutir y a debatir, los celulares adentro de las escuelas, adentro de las aulas, que no tengan una área temática y programática y que termine siendo algo que lacera nuevamente la educación, el futuro de nuestros jóvenes, donde el TikTok, en cierta manera, el TikTok dañino, por decirlo de alguna manera, y el acceso al juego fácil hace de que los pibes empiecen a ir hacia otro lado. Y por otro lado, estos episodios de inseguridad que atraviesa nuestro pueblo de manera inédita y que en su momento hicimos ese planteo colectivo y creo que entendiendo que era transversal a cualquier partido político, se puso en discusión en ese entonces generar una ley, una ordenanza que esté por encima de las diferencias personales, y ahí surgió lo que hizo Espacio Abierto en nuestro bloque, que fue el declarar a Navarro en emergencia en seguridad, donde se le dio las herramientas al Poder Ejecutivo de un presupuesto que era acotado en su momento y que no priorizaba la seguridad y que tan solo era del 5%, tal cual, idéntico a lo que fue la aprobación de este año. Hizo de que entendiésemos que la seguridad no es prioridad y que en definitiva sí la seguridad la hacemos entre todos, donde los vecinos tenemos que cuidarnos, donde el Departamento de Seguridad de nuestro pueblo, la Secretaría de Seguridad, es partícipe necesario, sino ¿para qué está? Que no es solo un montón de cámaras para hacer un gran hermano, que en la mayoría de las veces quizás llega tarde o se generan esas dudas donde a veces funcionan y para algunas cosas no, y que cuando tenemos que buscar a ciertos personajes que son los que irrumpen en nuestro pueblo, la sensación colectiva es de que no nos cuidan y que, como siempre, el que hace las cosas mal nos gana. Y estamos cansados de esa política persecutoria, de esa política que está del lado de los delincuentes, de esa política que está al lado del mismo de siempre, y que en definitiva los resultados me llevo y el que está del otro lado puede tomar conclusión y quizás no esté de acuerdo conmigo y es respetable. Nosotros te hablamos de nuestras cosas y sin lugar a dudas se venía donde nuestras herramientas para que esté del otro lado pregunta ¿y qué hace el Consejo? ¿Y qué hace el Consejo? Si vos recordarás, en ese entonces hacíamos reuniones asiduas dentro del Consejo Deliberante porque nos parecía que el diálogo era una condición sine qua non antes de ser un dedo acusatorio, porque también entendemos que no es fácil, pero para que sea más fácil tenés que dejarte ayudar. Entonces, el primer cuestionamiento es que no te dejas ayudar. Porque recuerdo, mejor dicho, una reunión o un plenario que se hizo en el Consejo con los concejales, vecinos que habían sido damnificados en ese momento, ya hace unos años atrás, para 2 años. Así es, ahí es donde comenzó, donde la veíamos venir, donde creo que hicimos el hincapié por ser nuevos, de irrumpir en algo, una temática que era tabú, ¿no? Porque siempre decir las malas noticias o tratar de salir del status quo de muchos de los que están del otro lado y que ven a Navarro desde una pantalla, pero que en definitiva pareciese que no la caminan o que creen que el poder les va a durar para siempre y que a ellos no les va a tocar, cuando esto es una rueda donde es todo cuestión de tiempo y ojalá el tiempo empiece a ubicar las cosas en su lugar, y en lo personal tengo toda la paciencia del mundo porque sé que esa oportunidad donde esa calecita va a hacer que en algún momento la sortija quede de nuestro lado y empezar a demostrar a Navarro cuánto daño le ha hecho mucha gente y muchos personajes que hoy tratan de adueñarse de lo del prójimo y que persiga a aquellas personas que intentan cambiar con las herramientas más mezquinas, más mediocres y que en definitiva vulneran al pueblo y lo convierten en una tragedia, ¿no? Una tragedia en educación, en una tragedia en seguridad y una tragedia en salud, ¿no? Pero por sobre todas las cosas es una tragedia de valores y de convivencia entre un pueblo que era muy vecinal y que era muy caritativo y muy comunitario. Me parece que eso se está rompiendo, se está destrozando, y como digo siempre, si los padres, que son los que manejan la casa, no son aquellos que
dan el ejemplo, los hermanos empiezan a irse para cualquier lado y toman los caminos diferentes. Yo tomo la municipalidad, la intendencia desde ese lugar. Y como te decía, creíamos que lo poníamos, como decís vos, a un plenario donde se trabajase en conjunto, sin ningún tipo de mezquindad, poniendo de que esta construcción es para todo el mundo porque nos toca a todos. Al hospital caemos todos. Un hecho de inseguridad lo podemos tener cualquiera, de hecho lo he tenido. Y hasta siendo concejal y siendo una persona que tiene la posibilidad de poder expresarse, a veces hasta no he tenido la respuesta satisfactoria de la que uno esperaba. Y después podemos quedarnos a discutir, porque el que está del otro lado y ha sufrido algún hecho de estas características, saben que quizás al principio se es escuchado o es atendido, pero que después se diluye y queda en la nada. Y todos ven, pero nadie se anima porque sabe que el animarse a hacer o decir trae una consecuencia, que es bloquearte y arrinconarte o someterte a un pueblo que en lo personal siento que está quieto, que está temeroso y que debe despertarse, ¿no? Porque en definitiva va a llegar un momento que quizás algunas cosas sean irreversibles, o como por ejemplo cuando hay la pérdida de una vida, que ojalá no suceda, pero que en cualquier momento va a pasar. Bien. Y no es que somos avisadores de presagios, sino es que uno ve hacia dónde va esto, ¿no, José Luis? Y ahí, para acelerarte un poco, creemos que la interpelación es una herramienta más para poder hacer las preguntas que el pueblo quiere saber sobre determinadas cuestiones de seguridad, para saber qué está pasando, qué es lo que están haciendo, porque si nosotros los concejales no lo sabemos, y no es porque no vamos a preguntar o porque no queremos, la realidad es que cuando preguntamos no tenemos respuesta. Y quizás hoy salen a dar respuesta producto de que quizás no pensaron que quizás se utilice la herramienta final cuando todas las instancias de diálogo no están y fallan. Ahora, en la concepción de esa forma, quizás no estoy de acuerdo, porque todos los que hacíamos la oposición tenemos que demostrar la unidad en este tipo de cosas. Y el oficialismo tiene que entender de que se tiene que dejar ayudar. Y que si no se deja ayudar y no quiere hablar y no quiere debatir y no quiere dar explicación a la sociedad, es porque sentimos, o por lo menos nuestro bloque, que algo esconden. Y que algo no nos quieren mostrar. Y que algo no nos quieren decir. O que muchos se benefician con esta situación. Entonces, nuestro grupo y en lo personal le vamos a tratar de dar batalla hasta donde nos dejen, con las pocas herramientas que tenemos y con la sensación de que a veces nos sentimos descuidados. Y digo esto porque sabemos de qué lado a veces vienen las piñas, y en todo caso, en lo personal, uno no tiene miedo, pero a veces la familia está preocupada por lo que hace uno, por dónde se maneja, por dónde funciona, a sabiendas de que hoy cualquiera puede entrar a tu casa, como le ha pasado a la familia de Domínguez, y te pueden tener en una silla atado, maniatado con tu familia, con tus hijos, donde eso es irrepetible, o como le ha pasado ya a varios de los ciudadanos de nuestro pueblo. Ni hablar de la vulnerabilidad de sentir de que tu casa, cuando entras, está revuelta, te dieron todo vuelta, y como siempre cuando vas hacia afuera nadie vio nada, nadie sabe nada y las cámaras no detectan nada. O si no, la dejamos pasar porque siempre la culpa es de la justicia. Entonces, ¿qué es? ¿Una justicia injusta? ¿Una justicia corrupta? ¿Una justicia culpable? ¿Quiénes los que miran para el costado? La Dirección de Seguridad, la policía, la justicia. Es un complot entre las tres entidades. ¿Qué rol cumplen el Poder Judicial dentro de lo que es la policía? ¿En qué situación estamos? ¿Quién nos defiende a nosotros? Bueno, esa es la pregunta, no para mí, para Horacio Rodríguez, es para la gente que siempre por debajo de la mesa y con susto, y con miedo y con temor, y tratando de decirnos, tratá de no nombrarme, decir, por favor, hagan algo. Bueno, nosotros nos animamos a hacer, tiene un costo altísimo, que lo estamos pagando, que lo sigo pagando, en el ensucie, en las injurias, en el detrimento, en falsas denuncias, en utilizar el poder para aislarte, para que agaches la cabeza y en que en definitiva o te calles y te vayas,
o agarres el bolso y te vayas de Navarro. En lo personal no lo voy a hacer por el momento, pero vamos a trabajar porque atrás de nosotros hay mucha gente que confía y que en definitiva nos da la fortaleza de sentir que por lo menos no estamos tan solos a la hora de salir a debatir, porque decirlo y hacerlo es fácil, pero poner la cara y caminar no es tan sencillo. Así que esperemos ver qué es lo que sucede en estos días, José Luis, si realmente puede ser participativo, donde la gente se pueda manifestar, donde los damnificados sean los que tengan voz a la hora de tener que preguntar, tratando de ser más que nada constructivo, pero sin perder la picardía de saber que siempre algo se esconde. Y creo que todos nos damos cuenta que algo se esconde. Y después cada uno sacará sus conclusiones. Y después Navarro, como te lo decían también fuera de cámara, algún día se verá despertar, deberá tener que exigir y tendrá que pelear por tener un pueblo mejor. Y si no, estaremos condenados a que al sálvese quien pueda, ¿no? Donde las instituciones han perdido la credibilidad, donde las instituciones hoy no generan ningún tipo de confianza y donde cada uno trata de buscar con qué herramientas se defiende. O sea, la ley de la jungla, la ley de la selva, y los beneficiarios siempre 10, 12 de los mismos que ponen cara de desgollado, que se victimizan y que en definitiva cuando tienen la responsabilidad de hacer las cosas y los cambios realmente no los hacen y que dejan mucho que desear. Oración, ahora volvemos al Consejo, ¿sí? Pero hoy se había planteado, digamos, la posibilidad de una reunión con el secretario de Seguridad en lo que es la Secretaría de Seguridad, en lo que es el predio de la terminal, donde iba a haber una charla o informativa o un ida y vuelta entre los concejales y el secretario de Seguridad. ¿Vos fuiste a la reunión? Bueno, particularmente no fuimos y te paso a comentar los motivos y los por qué. Primero porque se viene pidiendo de tratar de dialogar hace muchísimo tiempo y hoy me parece que es una reacción producto de una interpelación. Entonces, primero que es algo reaccionario, no es algo quizás premeditado o tratando de construir o ser constructivo, sino era de tratar de, a nuestro criterio, hacer de manera apresurada un informe hacia nosotros, que en definitiva no se hizo en los últimos 2 años, se quería hacer de manera quizás escueta, ya ante un pedido formal que hoy tiene el Consejo, y a las 8 de la mañana, un día viernes, sabiendo que todos los que estamos en el Consejo Deliberante no vivimos, o por lo menos quienes hablan no vive de la política, vive de lo que hace, y así todo, nos íbamos a tomar el tiempo, pero también sentimos que no nos íbamos teníamos 2 situaciones, uno que no nos íbamos a dejar usar en ese sentido, porque siempre es toda la tempestiva ya mañana, y cuando hacemos nosotros los pedidos son nunca. Y eso no significa un revanchismo, significa que nosotros tenemos que estar por encima de esas diferencias. Pero ya había un planteo de hacer unas preguntas y un cuestionamiento en lo que se llama interpelación, que es la herramienta que solicitaron parte de lo que es la oposición, porque ahí hago un paréntesis, no nos permitieron constructivamente participar, siendo de que había sido hablado por parte de una facción política que son los libertarios, donde fue hablado y se fue convocado y esperaba el llamado de parte de la oposición para hacerlo de manera constructiva y comunitaria, porque estamos todos de acuerdo que es una problemática, para lo cual no fui, pero que nosotros vamos a acompañar porque es necesario estar por encima de las diferencias. Y encima de esa parte, que es la que hace la interpelación, no toda, pero en su gran mayoría, no podría acceder a esa reunión intempestiva, rápida, y en un horario poco accesible y no flexible. Si se hiciese en otro momento, en otro lugar, consensuado, donde pudiésemos estar los 12 concejales como corresponde, porque tienen que estar la representación de los 12 concejales y también entender que tiene que haber un ida y vuelta, ¿no? El Consejo Deliberante es una institución que debe ser respetada y que no debe ser ninguneada, y que solo se acuerdan cuando participan de ella, y cuando no participan de ella no se acuerdan. Entonces también hay que demostrar los actos de grandeza donde el Ejecutivo, que es
el padre de familia, por decirlo de alguna manera, tiene que acercarse también a la institución, porque también demuestra el acto de grandeza, ¿no? Donde encuentra a los 12 concejales en su casa. Entonces es más fácil acercarse a una persona donde están los 12 concejales que hacer de que los 12 concejales, como diciendo acá estoy yo, si necesitan y quieren saber, vengan a verme. Y la verdad que nosotros ya sabemos cómo funcionan las cámaras, ya sabemos que hay un montón de cámaras, sabemos. Ahora, nosotros a través de la gente quiere saber qué pasa con la seguridad de Navarro, qué pasa que están robando por todos lados, qué pasa que están robando en los pueblos del interior como antes no sucedía, qué pasa con la drogadependencia, qué pasa con los lugares donde nuestros chicos hoy salen intoxicados, qué pasa con las peleas callejeras de nuestros jóvenes, qué pasa con las situaciones que suceden a menudo en nuestro pueblo, qué pasa, es lo que pregunta la gente. Y la respuesta no la tienen que dar nosotros, hay que sentarse de este lado así como lo haces vos, y preguntás a nosotros los concejales como si tuviéramos la respuesta de todo, y los que deben dar la respuesta, que son los que hoy nos gobiernan, son los que deberían contarle a la gente por qué pasan las cosas que pasan y cuáles son las medidas que toman para que eso no suceda. O sea, tienen todas las herramientas para hacerlo y no lo hacen. Entonces, como no lo hacen, estamos obligados a tener que interceder en nombre de aquellas personas individuales que están más vulnerables, que están en inferioridad de condiciones, y que a pesar de que nosotros estamos en inferioridad de condiciones, ellos están en mayor inferioridad de condiciones que nosotros. Entonces, nosotros decidimos preguntar, ser inquietos y poner incómodos a los que supuestamente están incómodos. Y como digo, siempre nadie los obliga a estar acá y nadie nos obliga a tomar cargos ejecutivos. Yo repito que cuando estaba la pandemia había que tomar una decisión. Yo tomé la decisión de estar del lado de atacar al virus, o podía haberme quedado en mi casa, como quizás muchos decidieron, y hoy salen porque a veces la gente se olvida de un montón de cosas, ¿no? Y hoy salen a hablar de un montón de cosas cuando las papas quemaban se escondían, o cuando las papas queman mandan a hablar a otro porque no se animan a dar la respuesta. Yo jamás mandaría a alguien inferior mío a dar respuesta por lo que yo no hago, por las decisiones que yo no tomo. Eso me parece un acto realmente de cobardía a la cual yo no estoy acostumbrado. Entonces, y las cosas en mi casa se enseñaron a que se hacen de frente, manteca y cara a cara, tengamos o no la diferencia, y siempre usando el respeto, por lo menos así me manejo yo. Y Navarro necesita saber y quiere saber, pero quiere saber no solo de seguridad, que tiene que ver también porque fíjate la dicotomía, ¿no? O sea, se pregunta y se interpela por seguridad, pero se le dio un presupuesto millonario donde la seguridad no contempla, ¿no? Esas son las cosas que nosotros no compartimos, por eso tenemos diferencias hoy con parte de lo que es la oposición, ¿no? Y yo creo que en cierta manera tiende a ocultar esa situación que creo que la sociedad se las condenó, ¿no? Porque todos sabemos que había un montón de irregularidades en ese presupuesto que hacían que no se pudiese votar. Y los únicos que nos hemos animado a decir no fue el grupo de los libertarios y 2 concejales, que es Marcela Gómez y quien te habla. Entonces, y por una minoría, como te expliqué en las otras entrevistas, por tan solo 4 votos, porque un voto del propio oficialismo se abstuvo, hizo de que ese presupuesto saliese con el incentivo de decir que se le están dando las herramientas necesarias para gobernar. Una cosa es dar las herramientas y otra cosa es dar un cheque en blanco o generar un aprisionamiento de la gente a un sueldo paupérrimo en detrimento de los que laburan y se rompen el tuje día a día en nuestro pueblo, y escondido por debajo de la mesa los aumentos indiscriminados de los que tienen poder para poder hacer de la política una beneficencia personal. Entonces, pero sí utilizar esa máquina del poder y ese recurso económico del poder en detrimento del más vulnerable, que somos nosotros. O sea, nosotros pagamos para que nos peguen a nosotros mismos. Mirá qué loco que es esto. Así que ese es el camino. Ahora veremos si se realiza esto, que va a ser un monólogo, que es la única herramienta que tenemos, porque vamos a preguntar. Ellos van a tener las preguntas, van a tener tiempo con su área de legales seguramente para no errarle ninguna coma, tratar de explicar lo inexplicable, y después cada uno
sacará conclusiones el que está del otro lado y después a la hora, como siempre digo, de votar tendrá que ver realmente cuál es el destino de su pueblo que decide, porque en definitiva los responsables también de que las cosas sucedan, o de que las cosas pasen o que las cosas no se frenen, está en la responsabilidad individual. Yo en eso no le voy a quitar mérito, yo siempre digo, la culpa no es del chancho, la culpa es el que le da de comer. Cuando yo hablo de que a veces hay situaciones que nos plantean en el hospital, la culpa no es del chancho, sino lo que le permite que el chancho esté ahí y así sucesivamente. Esto está pasando en todas las áreas de nuestro pueblo. Está pasando en el Corralón, está pasando en la educación, está pasando en la seguridad y sin lugar a dudas está pasando en la salud. Así que esperemos, José Luis, poder seguir trabajando, poder seguir demostrando las cosas que suceden. Y bueno, mientras tengamos la voluntad, las ganas y nos acompañen, vamos a estar acá tratando de marcar las cosas que no nos hacen bien y que en definitiva hoy que elegí vivir en mi pueblo quiero tratar de cambiarlas y transformarlas porque elegí crecer acá, o eligieron mis padres que yo creciera acá, elegí volver a mi pueblo a desarrollar mi actividad y pretendo no tener que irme como rata por tirante, entendiendo a aquellos que se han tenido que ir para priorizar su salud mental, su salud familiar y sus emprendimientos personales cuando hay un pueblo que te da la espalda, te apuñala, te ataca, te persigue y genera un detrimento en tu crecimiento. Así que desde ese lugar nunca lo voy a cuestionar, pero nosotros vamos a trabajar para que esto no le pase a nadie, José Luis. Quiero terminar la entrevista, Horacio, preguntándote si has hablado con concejales de la oposición, de las otras bancadas, para ver si van a continuar con la presentación de pedidos de informe a lo largo de lo que va a ser este año del legislativo, digamos del 2024. Si tienen pensado continuar entonces en este año legislativo con la presentación de más pedidos de informes, etcétera. Sí, nosotros particularmente, nuestro bloque con Micaela On, con la presidenta del bloque de la Unión por la Patria, tenemos realmente diálogo. Yo la conozco hace tiempo, repito, estamos navarros, nos conocemos todos y por suerte, porque hasta ahora por lo menos puede haber diferencias en las ideas del pueblo que queremos, no tenemos diferencia en lo que nos hemos conocido en este transcurso del tiempo y por lo menos tenemos un respeto y hasta a veces se nos hace difícil hablar entendiendo de que una cosa es la relación personal que podamos llegar a tener de conocimiento y otra es lo que defienden, ¿no? Entonces, en lo personal yo siempre trato de ser quizás duro o discursivo con lo que hacen las personas y no con las personas en sí mismos. Yo eso lo tengo más que claro. Yo nunca ataco a la persona, nunca voy a ir a lo personal, cosa que ellos sí hacen, y no me voy a envenenar de esa manera, pero sí voy a lo duro de las cosas de las que las personas hacen. En eso voy a ser crítico y duro, y en eso creo que vos ves que lo hago, lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Y está ese diálogo, pero vos ves que ellos... Navarro tiene un gran conflicto. Primero que está muy dividido. Por otro lado, a veces todo lo que ve del otro lado y que parece que está bien o está unido no es así. Segundo, Navarro tiene esa dicotomía rara donde, como te decía anteriormente, y sin entender, y ahora empezando a comprender un poco más la política después de 2 años, donde creía que era el arte de lo posible, cada vez me doy cuenta que es el arte de lo posible, donde gana un oficialismo que termina teniendo una presidencia de la oposición, que termina estando dividida porque cuenta con parte del oficialismo y la oposición dirigiendo el Consejo Deliberante, que es la contralor del oficialismo, parte de la oposición que está dividida y el propio oficialismo, que como sabrás si has visto las últimas noticias, está totalmente detonado y dividido, donde hoy te encontrás con 3 de Unión por la Patria, que es el oficialismo, te encontrás con un Miguel Sabidowski que hoy ha manifestado a voz y abierta de no poder quizás soportar más de ver o defender lo indefendible y que toma una postura muy valiente de salirse de las líneas de
del encadenamiento del todo vale y todo sí, a pesar de los cuestionamientos, y una Paola que por momentos está ahí sin saber qué va a hacer o qué quiere hacer, donde marca las diferencias de una manera proactiva, de una manera contundente, pero que se debe definir porque en definitiva las decisiones de la omisión generan perjuicio de la población. Y la oposición tiene la gran oportunidad de su vida de entender que Navarro necesita otra cosa nueva y que esto está intoxicado por la misma gente de siempre y que no entienden. Y que si ellos deciden convivir por cosas que suceden por debajo de la mesa y que ese diálogo que ellos pretenden o creen tiene que ver con cuestiones que todos sabemos de yo te dejo esto y vos te dejo lo otro, vos pasás por acá y yo te dejo por acá, la verdad que Navarro nunca va a salir. El que realmente no está de acuerdo con las cosas que no se hacen bien, no estás de acuerdo con las cosas que se hacen bien. Y hay que tener una coherencia. Si te vas a basar en la ley y te vas a basar en las cosas, bueno, marcá estrictamente la ley. Y si un presupuesto alteraba la ley, tenés que votar negativo porque sos oposición y por qué no, porque sos una oposición del no porque el no. Nosotros justificamos cada punto de los por qué no. Y fuimos explícitos que se alteraban y se adulteraban leyes que son fundamentales en cualquier lugar institucional, que no se respetan. Entonces, si el Consejo Deliberante no ve esas leyes que no se respetan, del salario mínimo vital y móvil, de los artículos que se autoaumenta el intendente, de todas las cosas que tienen que ver con los manejos y los presupuestos no clasificados, y te puedo seguir hasta mañana, que ya lo hemos dicho y no quiero ser reiterativo, la realidad es que así es inviable. Y después, haciendo todo al revés, como dije siempre, primero damos un presupuesto que no sabemos cómo lo va a pagar, y después como no nos gusta porque nos atacaron, porque se dieron cuenta que lo que hicimos no estaba bien, y que encima, entendiendo de leyes y entendiendo de política, porque están hace 8 años, algunos, se dieron cuenta de que parte de la población se dio cuenta que no habla es una cosa, que no emite voto es otra cosa, pero que no se dé cuenta la gente no es onza. Y que después venga una fiscal impositiva que también era nefasta, que aumentaba los impuestos de manera indiscriminada, que hace que ya la gente hoy, con los aumentos de luz, gas y de la comida, hacen de que hoy ya no puedan pagar. Yo estoy yendo a un montón de casas, por mi trabajo voy a todos lados, y ¿saben qué me dicen? No puedo pagar impuestos. ¿Vos viste lo que me vino en la luz? ¿Vos viste lo que me vino de luz? Entonces, se está haciendo inviable lo que está pasando. Y eso, por suerte, se rectificó y se votó negativamente, que iba en detrimento de la gente y era poco empático, porque por un lado decimos que yo no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra y estoy muy expectante de lo nuevo para ver cómo hoy nos lleva el país adelante. Pero si me quejo de que Milei aumentó la luz, me tengo que quejar de que también el intendente aumentó los impuestos municipales y me tengo que quejar de que el gobernador aumentó las patentes de los autos, el agua, el ARBA, el ingreso bruto, también me tengo que esos son todos impuestos provinciales. Entonces yo veo que todo es lo mismo, que el detrimento es la gente y que la oposición tiene que entender de alguna vez por todas que tenemos que ser una oposición constructiva, sana, pero que marque los grandes errores de la diferencia y que siempre se ponga del lado del vecino y del ciudadano, y no desde lo discursivo, sino desde la votación y de las herramientas que le da al Ejecutivo en detrimento de la gente. Y eso espero que la gente tenga memoria y lo vea, qué es lo que sucede. Y en esto hago ese paréntesis que te decía, donde la seguridad, que es un tema importante, termina enmascarando algo que venía sucediendo y que tampoco se da el debate en el Consejo y que se viene pidiendo hace un montón de tiempo, y nuestro bloque hizo las notas pertinentes y ya lo he reiterado en su oportunidad, de lo que pasa con la salud de nuestro pueblo, que se sigue mirando para el costado, que hay gente que se ha muerto, que tenemos que estar al pie del cañón y que las situaciones que están sucediendo son gravísimas. Dicho de esto, también desmentir una carta que envió el intendente al Círculo Médico para convocar esta noche, victimizándose de la situación que está atravesando el país económica y un montón de situaciones, y que convoca a la comunidad médica después que la ninguneó, después que la atacó, que después que la desestimó y que en lo personal la denunció, y que no me permite hoy, y que va a ser un paréntesis para otro momento, que no me permite hoy ingresar al hospital, con todo ese detrimento en pos de los pacientes, invita diciendo de que hace un gran esfuerzo para aumentar las guardias, siendo de que los concejales
que entre ellos están los propios oficialistas, no se le había votado el presupuesto. Entonces, así, con esa victimización, como siempre faltando la verdad, convocan a los mismos que fueron ninguneados, que fueron expulsados y que los dejaron a la deriva en los momentos difíciles donde el país está atravesando una gran crisis. He tenido la posibilidad de hablar con varios colegas desde ese lugar y entendiendo que más allá de cada uno tenga la necesidad que tenga y lo que se necesita para nuestro pueblo, que es dar una vuelta de página para con la salud, que por favor la población también se involucre en que se acompañe a aquellos que decidan retornar o no al hospital, pero que le den la plena seguridad de que si lo hacen lo van a hacer por la gente del pueblo y no quizás por las ninguneadas continuas donde se lo desestimó, se los trató de mercenarios, se nos trató de que solo íbamos por la plata, que se nos trató de golpista, que se nos trató de un montón de cosas, y donde hoy el médico trata de ver de qué manera, sin que lo vulneren de vuelta, puede llegar a devolverle al pueblo, porque si vuelve, les cuento que vuelve por el pueblo, y no es que va a volver porque creen en alguien que directamente lo desestimó, los ninguneó y en más de una oportunidad los destrató adelante de todo el mundo. Y eso no está bueno, porque así como él refiere que no está bueno destratarlo a él cuando siente que se lo acusa y en lo personal jamás hice algo personal, que él también se fije en no destratar a los demás, que no se fije de no tener cinismo, no ir por atrás y no usar el despotismo del poder en el apriete de los demás, que eso sucede a menudo y que nadie se anima a hacerlo. Mucha gente de nuestro pueblo se ha ido, mucha gente ha renunciado de la municipalidad. ¿Cuánta gente se ha ido del área de seguridad o de lo que es la policía? ¿Cuánta gente ha pedido carpeta psiquiátrica porque no aguanta más? ¿Cuánto? ¿Vos sabés ese número? Es un montón de gente, José Luis. Y no se habla. Y no se habla. Entonces, ¿cuánta gente se quiere ir corriendo del municipio? ¿Cuánta gente hoy está de pueblos aledaños trabajando en nuestro pueblo cuando hay un montón de gente que podría estar ocupando esos lugares porque conoce el pueblo más que nadie? ¿Dónde está la oportunidad? Para ir a barrer, sí, pero para ir a dirigir, ¿no? ¿No tenemos esa capacidad? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta situación? 3 años más de no diálogo, 3 años más de apriete, 3 años más de despotismo, 3 años más de enojo, 3 años. ¿Así va a ser? ¿Eso va a ser el pueblo navarro? Yo no me voy a resignar a eso. O sea, nos van a tener que sacar arrastrando, por decirlo de alguna manera. Pero espero que el pueblo lo vea y que el pueblo lo juzgue y que el tiempo nos dé la posibilidad de demostrar cómo son las cosas y se anime a los cambios y se anime al verdadero cambio. No al cambio de figuritas, sino al verdadero cambio, al que no está condicionado, al que no tranza. ¿Cuál es el costo de no transar? No llegar y bueno, no llegaremos nunca. ¿Cuál es el costo de no pactar? De no dar nada por debajo de la mesa. No llegar y bueno, no llegaremos. Pero no vamos a resignar nuestras convicciones, porque nosotros vivimos de lo nuestro, gracias a Dios, y no vivimos de la política. Estos están preocupados de lo que viven de la política. Pero el pueblo tiene que madurar, el pueblo tiene que crecer y el pueblo tiene que salir del sometimiento y se tiene que animar. Y no se tiene que dejar más aprisionar por un electrodoméstico, por una chapa, por una bolsa de mercadería o por una oportunidad laboral que necesita en la necesidad. Tiene que despertarse ese pueblo. Confío plenamente en que ese pueblo se levante y que nos apoye a todas las personas que queremos transformar este pueblo, sea Horacio Rodríguez o toda la gente de bien que tenga ganas de hacerlo. Yo no voy a hablar de mí, ni me interesa, ni me importa y seguramente yo voy a hacer solamente un pasaje en esta vida, en esta circunstancia. Pero para los jóvenes que tienen todo el empuje, para todos aquellos, para hoy que los veo ahí, a todos los pibes libertarios que por más hoy no están dentro de nuestro espacio, que no se resignen a la corrupción, que no se resignen a las grandes corporaciones, que no se resignen a los mismos de siempre y que peleen por su pueblo, por su provincia y por su patria. Así que gracias, José Luis. No, es un gusto que hayas venido en esta noche. No, por favor. Muchas gracias. Un cariño. Muy bien, así pasaba entonces en